Quiero expresarle mis más sentidas condolencias a las familias que han tenido víctimas, muertos, heridos en el desastre natural que ha ocurrido en Quetame, Cundinamarca. Allí la quebrada Naranjal, el Río Negro, tienen aún comportamientos anómalos por la inestabilidad del terreno. Por tanto, el gobierno ha dispuesto una cantidad de dinero para que las personas que aún están allí se reubiquen de manera inmediata. El peligro no ha cesado y es imprescindible que el número de víctimas no crezca. Este es uno de los eventos que ya son propios de una cordillera que aún tiene una vida muy joven y es inestable, y que en esa zona específica ha ocasionado centenares de muertos. Vamos a poner 2 aviones más para lograr 5 vuelos que permitan construir un puente aéreo entre Bogotá y Villavicencio. Se han trasladado ya los equipos técnicos para implementar la postura de puentes metálicos de rápida instalación. Hay 2 vías alternas en este momento para el transporte de carga pesada, aún de pasajeros. Creemos que es necesario adelantar un debate, una discusión, un diálogo con las comunidades del llano, con su representación social y política, territorial, con la población misma y con la población de Cundinamarca, de esta zona del oriente cundinamarqués, para establecer no solamente medidas de emergencia, porque ya sabemos que aún con la concesión vial que se entregó de vez en vez y cada vez de manera más rápida, suceden cortes, suceden situaciones, incluso pérdidas de vida que no deberían suceder. Hay que construir un proyecto de más largo plazo para la zona. Quienes conocen el territorio saben que podría haber mucha más estabilidad si se pudiese sembrar forestalmente, si hubiese allí una reserva forestal de filo a filo, lo cual implica reubicar actividades, etcétera. Quiero discutir esta propuesta con la población misma sobre su viabilidad, sobre la decisión de sus habitantes de aceptarla o no, para parar definitivamente la inestabilidad de la zona, de la carretera, pero fundamentalmente para que una población pueda ordenarse alrededor del agua y no ser víctima del agua. Así que estas medidas serán discutidas con todas y todos ustedes, los habitantes de la región, para que podamos tener un cronograma en los próximos 4 años de soluciones a fondo y no simple de emergencia. Gracias, muy amable. Bienvenidos una vez más a Noti Petrovsky, que como siempre viene cargadoski, y ahora que Gustavo Petro ha vuelto a Colombia, pues ha estado bastante activo en su cuenta de Twitter respondiendo a ciertos fake news y ciertas mentiras que están diciendo por ahí, como es de costumbre. Escuchamos también las palabras de Gustavo Petro, lamentamos profundamente aquí desde la distancia esa tragedia en Quetame, Cundinamarca, ese problema también natural que se presenta en la vía al llano, y estas palabras las estaban esperando desde hace mucho rato. Estaban criticando que Gustavo Petro estaba paseando en Bruselas, que estaba de paseo pues por allá, y las cosas no son así. La gente lo que quiere son acciones, y acciones se tomaron inmediatamente. Llega este mensaje de Gustavo Petro, pero que las acciones ya se habían tomado en el momento mismo que ocurrió esta tragedia. Este tema lo vamos a ver aquí, y otros temas que vamos a ver aquí en Noti Petrovsky es, por ejemplo, la respuesta que le da a Pacho Santos, una respuesta peinadito típico de Gustavo Petro, que vuelve y abre la peluquería. Respuesta también a Iván Duque, que ahora con el tema de la Haya, desconociendo la labor de Gustavo Petro, de este gobierno, menospreciando hasta donde más lo que se hizo. Obviamente se hizo un cambio de estrategia, porque la estrategia que se estaba llevando no iba a ningún lado. Tuvieron que cambiarse abogados, tuvieron que invertir bastante dinero y, como lo digo, cambiar esa estrategia. Y ahora viene Iván Duque a tratar a Gustavo Petro con un menosprecio, que quién es este para venir
a decir acá que aquí no se venga Gustavo Petro a colgar medallas. No, es que no es cuestión de colgarse medallas, o no. La cuestión es que nos quitaron 75.000 kilómetros cuadrados de mar, y eso no pasó nada, ¿cierto? Ahora sí de eso, ¿por qué no vienen a decir? No, pero a mí lo que me parece increíble es la forma tan grotesca con que este pelagato viene a tratar al presidente y a la acción que se tomó respecto a ese fallo, que gracias a Dios, y ya quedó cerrado ese tema, gracias a Dios salió favorable. Pero como siempre lo diré, nos quitaron 75.000 kilómetros cuadrados de mar, y eso no nos lo devolvieron, y eso fue en los gobiernos de esa gente que ahora le dice a Gustavo Petro que no se venga a colgar medallas. Lo importante no es la medalla, lo importante es que ya no nos van a quitar más mar, más tierra, San Andrés está a salvo. Y si no hubiera sido por este gobierno, por las acciones que se tomaron, así les duela a uribistas, por las acciones que se tomaron y por la gente que contrataron, raizales incluidos, eso hubiera quedado vaya uno a saber en qué hubiera terminado eso. Seguro nos hubieran quitado mucho más mar, nos hubiera, mejor dicho, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces, ese tema también, y me parece bien que Gustavo Petro haya respondido. Hubiéramos querido una respuesta más contundente de pronto, pero pues Gustavo Petro también sabe manejar las cosas con mucha diplomacia y no se deja llevar de pronto de la euforia o del momento. Sabemos cómo es el actuar de él, pero sí, a mí en lo personal me indignó muchísimo leer ese artículo y las palabras que utiliza, y por ahí vamos a ver una respuestica que le dieron y que todavía estamos esperando a ver si don Duque sale a responder, porque le contestaron como debe ser, con argumentos. También tenemos el tema del dólar. Obviamente, ¿qué ha opinado Gustavo Petro? Tenemos un hilo también que manda Gustavo Bolívar explicando, porque ahora furiosos porque el dólar ha bajado. Es que de verdad es increíble todo. Eso sí, una cosa, el dólar baja, pero los tenis siguen costando casi 1 millón de pesos en Colombia. ¿Eso qué es? ¿Cómo así? El dólar baja, pero los precios de las cosas no bajan. Como siempre, también no falta, y ahí tiene que haber un control de precios. Y digo lo de los tenis porque me informé de unos tenis que me están pidiendo regalito para en Colombia. Y Ave María, ¿cómo están los tenisitos de caros en Colombia? ¿Y cómo está la ropa de cara en Colombia? Así que pilas con eso, porque el dólar baja, pero el precio de los productos no bajan como debería bajar en proporción a ese descenso que está teniendo la moneda americana respecto al peso colombiano. Y para cerrar el Noti Petrovsky, a Cielo Rusinque y a su equipo, un equipo del DPS de Ismina, en el departamento del Chocó, sufrieron un accidente y en carne viva, en carne propia, han tenido que sufrir desde ayer. Estamos viendo trinos y trinos y trinos y trinos y trinos que ha lanzado Cielo, que todo lo que ha pasado, nos pusimos todos, o sea, yo lo estaba leyendo, oiga, ¿qué es esto? Nos los atendían, Cielo misma mandando fotografías, secundando fotografías del fotógrafo accidentado, un terrible accidente, la foto del carro quedó volteado por allá en Chocó, creo que fue el accidente. Pues esa historia la mandó también y adjuntó unos videos y quisimos traerla acá para aquellos que están marchando hoy por Colombia, porque Colombia le está yendo mal, por las reformas, por la seguridad nacional, increíble. Zapatero convocando a marchas por la seguridad nacional, viendo lo que pasó esta semana, esta misma semana, estos mismos días, las denuncias que hay tan graves y la gente como borregos allá. Si pagaron, si dieron tamalos, si dieron lo que sea, no sé. Eso sí, había bastante gente. Yo vi bastante gente por allá, pero increíble. Esa insensibilidad, esa brutalidad, esa forma de enceguecerse, porque así también dicen que somos nosotros los que defendemos a Gustavo Petro. Ahí también dicen ustedes que vienen a hablar si ustedes son unos borregos de Petro. No, las cosas no son así, pero increíble que después de todo lo que sale, yo no sé la gente en Colombia qué piensa, como también vi por ahí a un youtuber, un antiguo youtuber que era de Petro y tal, y ahora de una forma que desde hace días ya incluso mi esposa me había dicho, oiga, ¿qué le pasó a ese personaje? Que hoy lo vi por allá en las marchas y tales, se había lanzado por allá al Senado o algo así. Ahora seguro que se va a lanzar, pero por el otro lado.
Eso lo dejo ahí porque de verdad me pareció increíble. Pero bueno, cada cual hace de su vida lo que quiere, cada cual decide lo que sea, pero sí extraña mucho esa variedad, ¿no? Bueno, entonces, sin más, pues arranquemos con este Noti Petroski, que como siempre viene cargadoski. Acciones, lo que queremos ver es acciones y acciones que ojalá de una vez, desafortunadamente tienen que ocurrir este tipo de tragedias para que, a ver si algo se hace por fin en este gobierno del cambio, alguna solución definitiva para esta carretera que, oiga, desde que yo tengo uso de razón, mi infancia yo la pasé en Bogotá, desde que yo tengo uso de razón, la carretera de Villavicencio siempre ha sido un eterno problema. Yo mismo la transité en el 2018, que estuve en Colombia, viajé desde Bucaramanga a Villavicencio, tardé más cruzando Bogotá que en sí que el viaje desde Bogotá a Villavicencio, increíble. Pero 7 peajes en esa época, no sé ahora si hay menos, o seguro que hay más, cada vez que iba pasando cada peaje, es que no metía ni primera y otro peaje. Es que era exageradísimo. Y cada uno más caro. Bueno, ustedes, ¿qué voy a decir? Ustedes ya saben cómo es la cosa, pero yo personalmente lo vi. 7 peajes de ida y 7 de vuelta, pues obviamente para volver a Bogotá. Impresionante. Y esa carretera, ahí estaba en el 18, el puente de Chirajara, ahí estaba tirado. Paramos a tomarle fotos a ese monumento. Esa carretera es el principal monumento a la corrupción, al desangre del pueblo necesitado y nunca una solución verdadera para esa carretera. Ojalá esto sirva para que por fin se logre una solución definitiva, porque en verdad es increíble que cada 2x3 queda incomunicado los llanos orientales, todos los llanos con la capital. Increíble, increíble. Pues acciones, el Ministerio de Transporte publica este video. Tenemos prevista una habilitación progresiva de la calzada en los dos sentidos. En la próxima semana, esperamos hacia el próximo viernes, de este viernes en 8 días, tener ya habilitado un sentido de circulación alterno que nos permitirá conectar Villavicencio-Bogotá y Bogotá-Villavicencio con paso alternado. Esa es una parte, digamos, de la infraestructura, y el otro puente estaría en la siguiente semana. Tenemos, digamos, una holgura adicional, si eventualmente las condiciones del clima, que como ustedes están viendo no han cesado, nos generan alguna afectación en el cronograma. En el balance, en una semana tendríamos paso ya en el corredor alterno para los dos sentidos, y en 2 semanas estaríamos restableciendo la condición de operación normal en un sentido, con una restricción, digamos, de capacidad, porque el Bailey que tenemos es de 4,20 metros por sentido, ¿sí? Es decir, tendríamos una condición de operación relativamente estable, y adicional a eso, tenemos, digamos, un acompañamiento que nos han pedido y que además tenemos que fortalecer, tanto el gobernador como los alcaldes. Estamos aquí con el alcalde de Quetame, el alcalde de Villavicencio, el gobernador del Meta no nos puede acompañar, y el gobernador de Cundinamarca ha estado muy atento desde el día desde la noche anterior, prácticamente, cuando se desató, digamos, esta situación, acompañando el ejercicio. Hay un PMU instalado de carácter departamental que queremos escalarlo a nivel nacional para acompañar con otras medidas este sector, y obviamente no afectar una condición de sostenibilidad para las personas que viven en la zona, y también de la despensa alimentaria que tiene. Y Gustavo Petro, a su vez, envía este trino, ya lo habíamos escuchado también en la intro del video, pero dice: dispondremos de 2 aviones y 5 vuelos adicionales para construir un puente aéreo entre Bogotá y Villavicencio. Hay 2 vías alternas para transporte terrestre. Trabajamos en superar la emergencia. La recurrencia de estos hechos fatales amerita una discusión con la población del Llano y de Cundinamarca sobre medidas de fondo para la estabilización de la región. Propongo la configuración de una zona de reserva forestal a lo largo de la carretera y de sus afluentes hídricos, tal como lo escuchamos también al principio de este video. También más acciones, dice acciones Unidad Nacional de Riesgos, Quetame. La primera, 28.500 millones convenio ANI para la inversión en la vía Villavicencio. A ver si por fin entregamos 210 metros de puentes militares del Ministerio de Transporte, que priorizará su uso. Enviamos maquinaria amarilla al municipio, apoyo social e ingeniero hidráulico. Iniciamos búsqueda de predio para reabastecimiento. Urge ordenar
la vereda El Naranjal alrededor del agua, apertura del RUT para priorizar ayudas humanitarias, se activa el programa Subsidio Arriendos Damnificados Quetame, aislamiento kits, ayudas humanitarias, activamos el programa 500,000 pesos, jefas y jefes de hogar damnificados Quetame, apoyo a la alcaldía de Villavicencio para estabilizar su acueducto, programas e inversiones del presidente Gustavo Petro. Y dice Olmedo López, mi solidaridad con las familias que perdieron sus seres queridos, y desde aquí también nos unimos a este llamado, a este envío de solidaridad, nos unimos plenamente con todo lo que ha pasado en esta terrible tragedia. Y aquí traigo una noticia en medio de toda esta tristeza, una noticia pues positiva, que como siempre los animalitos, los perritos, recordando siempre a Wilson, que no perdemos la esperanza de que alguien lo haya encontrado, de que Wilson no se haya terminado mal, de que esté vivo, es lo que pues más deseamos, aunque pues es difícil, pero los milagros existen y desde aquí pues también seguiremos haciendo fuerza por Wilson. Y hay muchos casos de perritos, hemos visto videos de perritos que los rescataron, que en medio de todo, pero hubo un perrito que en especial fue ese perrito que se llama Trotsky, que por cierto, yo tuve, y dirán, oiga, pero este man que todo, tuve un cachorrito, mi primer perrito se llamó Trotsky, el héroe de 4 patas que salvó a una familia en medio de la avalancha en Quetame. Vamos a leer un poquito esta historia porque en verdad en medio de tanta tragedia esto viene bien. En medio de la tragedia provocada por una avalancha en Quetame, Cundinamarca, que dejó un saldo preliminar de 15 muertos y 15 desaparecidos, una historia de valentía y supervivencia ha surgido. Trotsky, un perro, se convirtió en el salvador de su familia, guiándolos hacia la seguridad en un momento de desesperación. Héctor Javier Rodríguez, propietario de Trotsky, relató a RCN cómo su fiel compañero los condujo fuera de su hogar después de que la luz de tierra arrasara parte de su vivienda y escapar pareciera casi imposible. Nos salvó la vida, nos guió y nos sacó de allí en medio del barro. Salimos y él nos condujo hacia la montaña. Trotsky es un símbolo de esperanza en medio de la devastación en Quetame. En un trágico escenario en el que la mayoría de los vecinos perdieron la vida, Rodríguez reconoce el papel fundamental de Trotsky en su supervivencia. Este perro valiente y leal se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia en medio de la devastación. Es un artículo de RTBC Noticias y pues Trotsky, ahora tenemos, sin olvidar a Wilson por supuesto, porque muchos Wilsons hay, ahora muchos Trotskys también hay en Colombia. Perritos héroes, perritos que vean, como siempre, los animalitos son únicos. Entonces, bien por Trotsky, y queríamos pues hacer ese pequeño homenaje en medio, como dice el portal y como también lo decimos nosotros, en medio de todas estas malas noticias, pues algo medianamente positivo como es, pues no medianamente positivo porque al final fue una familia que salvó este perrito, si no pues los muertos hubieran sido más, no se sabe, pero pues ahí queda el detalle de Trotsky. Continuamos aquí en Notipetrovsky, dejamos un poco al lado ya la situación en Quetame, que esperamos, pues estaremos pendientes también a todas las acciones que se van a tomar, a si se están entregando los subsidios, los arriendos que se dice que se van también a ayudar a pagar según el comunicado de presidencia, cosas que no se habían visto, cosas que son parte del cambio, que eso no lo resaltan en ningún sitio. Esta tarde también se presentó en Colombia, esta mañana, se presentó en Colombia un accidente aéreo donde hubo los tripulantes eran miembros del Centro Democrático. Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, también manifestó su mensaje de condolencia. Dice: mis condolencias a las familias de estos líderes y lideresas políticas que han muerto en un accidente aéreo. Hablamos acá, dice: tragedia, mueren 5 miembros del Centro Democrático. Abramos el artículo. A ver. Dice aquí que según los reportes preliminares, el siniestro aéreo involucró una avioneta tipo Cessna, matrícula tal, que habría salido desde Villavicencio a las 7:40 con destino al aeropuerto Guaymaral en Bogotá y que cayó en pleno vuelo. En total fallecieron 5 ocupantes, más el piloto en el siniestro. Noticiero 1 CMI ha podido establecer que los ocupantes de la avioneta que se estrelló pertenecían al Centro Democrático en el Meta.
Las víctimas son la ex senadora y ex embajadora Nora Tovar y su esposo, un candidato a la gobernación de este departamento, un concejal, un diputado de este partido. Entre tanto, la identidad del piloto fallecido corresponde al comandante Eliodoro Álvarez. Pues Gustavo Petro, como lo digo, se manifestó y envía su mensaje de condolencia al Centro Democrático. Aquí RTBC también hace eco de la noticia. En accidente aéreo murió la ex senadora Nora Tovar. Vemos ahí la imagen de la ex senadora. En paz descanse. Bueno, aquí ya estoy, listo, bañado y vestido, porque a las 10 de la mañana, son las 7, tenemos que estar en el Parque Nacional listos para marchar, en defensa de nuestras fuerzas militares, en defensa de nuestras instituciones, en defensa de nuestra Constitución y en defensa de nuestra democracia. Cada vez que nos citen tenemos que estar ahí. Cada vez que nos llamen hay que estar ahí. Ay, ¿qué tengo que hacer? No. Primero defendamos la democracia. Primero defendamos lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, lo que le vamos a dejar a nuestros nietos. Este desorden, este desastre no. El país institucional y serio, que progresó, que mejoró, con problemas, ese es el que vamos a defender, no el del caos. Así que los espero en 2 horas en el Parque Nacional o en 3 horas en la Plaza de Bolívar. Deja lo que estás haciendo y acompaña a tu democracia, acompaña a tus militares, acompaña a tu policía. Ellos dan la vida por ti. Es el momento que muestres tu agradecimiento. Allá te espero. Ah, ¿qué tal? Y Pachito nomás invita. Y Gustavo Petro obviamente sacó a prender la peluquería. Gracias, como comandante de las Fuerzas Armadas, agradezco tu apoyo. Lo más importante, pudieron salir a marchar y tienen la convicción de que llegan sanos y salvos a su casa. No les van a disparar, no los van a gasear, a pesar de todos los improperios que están diciendo y las mentiras que hemos visto en redes sociales. Gente tan de verdad, gente que nos está dañando el caminado. Como dice el Pachito ese, ¿qué tal el descaro, no? Lo que les vamos a dejar a sus hijos. O sea, ¿qué pretendían? ¿Seguir gobernando y dejarles qué? ¿Qué les iban a dejar? ¿Qué miércoles era lo que les iban a dejar a sus hijos? ¡Qué tristeza! La gente que sale a apoyar a esto. Es que pueden pueden estar en contra, pero salir con estos argumentos de este pelafustán que debería estar preso en vez de estar con esta, pero no pasa nada, no le va a pasar absolutamente nada. Por ahora, esperemos, porque la justicia también respecto a tiene que actuar. Y así es, y la gente sigue creyéndole. Pero bueno, vamos a ver mañana, Colombia, vamos a ver mañana, gente allá en Colombia. Si aquí saldremos con la banderita, como siempre, pero allá, a ver cómo se comporta la gente mañana respecto a todo esto, a ver cuál es la respuesta y el apoyo al gobierno de Gustavo Petro. Ojalá sea masivo y ojalá sea bastante concurrida en todas las ciudades. Pero pues no es cuestión de medir, ¿no? Ahora es que no, sino que también es bueno que la gente vea que hay gente que todavía ya no le comemos cuento a aquellos. Eso es lo más importante. Esa fue la respuesta de Gustavo Petro a Pacho Santos. Pero como lo dije en la editorial del video, hubieron 2 respuestas. La siguiente que vamos a ver es la respuesta de Gustavo Petro a Iván Duque, que ahora con ese, como lo dije también en la editorial, con ese menosprecio que trató a Gustavo Petro, la gestión que se hizo para que ese fallo de la Haya saliera favorable. Pero no, como es Gustavo Petro, tiene que pisotearlo y los medios dándole eco a este energúmeno expresidente que tuvimos en Colombia. Blue Radio trinó, obviamente, sobre el mensaje de Iván Duque al presidente Gustavo Petro, en el que se refirió al fallo de la Haya a favor de Colombia. El triunfo es de Colombia y sus agentes, así que no vengan a cobrar victorias sin méritos. Miserable,
maldito miserable, perdónenme ustedes la palabra, pero es que esto no puede ser. Y Gustavo Petro le respondió: ellos pierden el mar y nosotros lo defendemos, pero les quedamos debiendo. El triunfo es de un equipo de juristas, entre ellos raizales, que cambiaron la estrategia equivocada de sus gobiernos. El triunfo es del pueblo raizal. Sin él no tendríamos a San Andrés y su mar. Y acá aparte dice: ¿qué tal que nuestro equipo hubiera perdido el fallo, como si lo perdieran los equipos jurídicos tradicionales de los anteriores gobiernos? ¿Qué estarían diciendo? Aquí hay un gobierno patriótico que está dispuesto a la lucha por defender nuestro territorio y nuestro pueblo. Gustavo Petro. Y por aquí también le contestaron, perdónenme ustedes la facha, por aquí también le contestaron. Gabriel Cifuentes dice: línea de defensa lo precede y aún saca pecho, desconoce ordenanza del 4 de octubre e importancia de audiencias de diciembre de 2022. No asume condena a Colombia en abril de 22, cuando usted era presidente. Pide reconocimiento, pero reniega al actual equipo. Lo invito a debate, lo han informado pobremente. Acepta y aquí estamos esperando, sentados nos quedaremos esperando la respuesta de este. De verdad, que es que se llena uno de rabia, de impotencia. A veces cuando digo, uy, ¿cómo es posible que estas cosas pasen y que cómo es posible que los medios se presten para esa mala información y generar esos ambientes, ese ambiente, ese despotismo con que este hombre viene a tratar? Ay, el triunfo no es de Colombia. ¿Cuál Colombia? ¿A ustedes qué Colombia les importa? ¿Cuál es la Colombia que les importa? Si fue y robó, cuánto vea chanchullo que hizo allá en San Andrés, en Providencia. Es que esta gente de verdad, miserables, pero algún día, ojalá, algún día, si no la justicia terrenal, la justicia divina o alguna justicia tiene que caerle a tipos como este Pacho Santos, como ese Iván Duque. De verdad, qué miserableza, qué gente tan... Y eso era lo que nos gobernaba, increíble. En el video anterior hablamos de la ministra Irene Vélez, de su salida del gobierno, mostramos su comunicado que emitió mostrando su renuncia, pero no habíamos tenido un comunicado, una manifestación de Gustavo Petro, y lo hizo también a través de su cuenta de Twitter. Por eso decimos que estuvo bastante activo y le decimos: señor presidente, siga trinando. Dice: Irene se va sin que se haya perdido un peso, con adelanto importante en las tareas normativas para la transición energética y con la elaboración del nuevo Código de Minas. En su administración comenzaron a hacer realidad las comunidades energéticas. Su retiro voluntario se debe a hechos anteriores a mi gobierno. Suerte y muchas gracias. Eso es lo que dice Gustavo Petro con la noticia de la renuncia de Irene Vélez. Y seguimos avanzando. Dice acá también la página de la presidencia respecto a la bajada del dólar, que ahora pues también es malo que esté ocurriendo eso en Colombia. Dice esta página de presidencia: el gobierno del cambio destaca el comportamiento del dólar por debajo de los 4.000 pesos. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, destacaron el comportamiento del dólar, que continúa su tendencia a la baja, alcanzando una tasa representativa del mercado de 3.991 pesos para este miércoles, la más baja desde el 21 de junio de 2022. Al respecto, el jefe de Estado fue claro. Dijo que esto se llama confianza en un gobierno. Es por esta confianza que asumiremos la presidencia de la CELAC, la Comunidad de América Latina y el Caribe, y realizaremos la cumbre con la Unión Europea en el 2025 en Bogotá. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el buen momento de la cotización de la divisa estadounidense se da porque el mercado ha reaccionado favorablemente al tema de que sí estamos cumpliendo el compromiso de la regla fiscal, que estamos haciendo los ajustes y resolviendo el tema del déficit de los combustibles. Este precio se ajusta a los resultados de la encuesta mensual de expectativas de analistas económicos del Banco de la República para el mes de junio, que pronostica en gran medida una tasa de cambio que no supere los 4.188 pesos. Eso dice la página de la presidencia, pero Gustavo Bolívar aparte
adjunta un hilo que lo traemos también aquí en Noti Petrovsky, porque también me parece interesante lo que dice Gustavo Bolívar. Sobre el dólar en la era Petro, titula Gustavo Bolívar, hilo. Cuando Duque perdió las elecciones el 19 de junio de 2022, el dólar estaba a 3.912. El lunes 20, un día después de la elección de Petro como presidente, el dólar se cotizó a 3.905. Es decir, el mercado no se alteró y por el contrario bajó 7 pesos. Muestra acá Gustavo Bolívar, 17 de junio de 2022. El lunes 20 de julio, 17 estaba 3.912, 3.905. Efectivamente, dice aquí también, el 7 de agosto, día en que Duque entregó la presidencia, el dólar se cotizaba a 4.337, es decir, había subido cerca de 432 pesos. El martes 9 de agosto, 2 días después de la posesión de Petro, el dólar no se alteró y se cotizó a 4.307, volvió a bajar, en esta ocasión 30 pesos. Vemos acá, domingo 7 de agosto, 4.337, el 9 de agosto, 4.307. Ahí vemos el descenso de 30 pesos. Es decir, el miedo a Petro sembrado por la oposición y medios de derecha no alteró el valor de la divisa. ¿Qué pasó entonces? La FED en Estados Unidos empezó a subir las tasas de interés y el dólar empezó a subir en países emergentes. Hábil y malintencionadamente, la oposición y sus economistas y medios mentirosos dijeron culpa de Petro. Pero ¿por qué el alza de las tasas de interés en Estados Unidos produce devaluación del peso? Porque la incertidumbre causada por el anuncio de una recesión mundial hizo que los capitales especulativos llamados golondrina, porque viajan de un país en país buscando las mejores tasas, prefirieron protegerse con las tasas altas de Estados Unidos que arriesgar por un poco más en países emergentes que en las recesiones son los más golpeados. Entonces el dólar empezó a subir y aquí la oposición y la prensa de derecha empezaron a hacer de las suyas, vaticinaron la debacle y cayeron en su propia trampa. Los más ricos salieron a comprar dólares a 5.000, presionado por el alza, es decir, se llenaron de dólares a 5.000 y lo pronosticaron a 7.000 en un futuro cercano. Acordamos esas imágenes. A esto sumaba que nuestra balanza comercial presentaba a septiembre de 2022 un déficit de 15.000 millones de dólares, es decir, se importaban 71.000 millones de dólares y se exportaban 56.000 millones. Obviamente los importadores también presionaban el alza, había menos dólares de lo que necesitaban, pero nada de esto explicaba los analistas del establecimiento, era Petro el culpable. Luego vino la reforma tributaria que tuve el honor de tramitar como presidente de la Comisión Tercera del Senado y la oposición volvió a atacar. Si se aprueba la reforma, el dólar llegará a 6.000 dólares. Y pasó lo contrario. Los mercados se tranquilizaron, entendieron que la economía de Colombia estaba en manos de un presidente y un ministro de Hacienda responsables y la confianza llegó a los inversionistas y calificadores de riesgo. Otro revés para los economistas de derecha. Con la salida del ministro Campo volvieron a atacar los fatalistas, el dólar se trepará hasta las nubes. Y tampoco pasó. El presidente Petro nombró a Ricardo Bonilla, su exsecretario de Hacienda, en la Bogotá humana y la economía siguió saludable. Se frenó la inflación, bajó el desempleo, se incrementó la inversión extranjera. Con las buenas cifras macroeconómicas, el dólar empezó a descongelarse dramáticamente. No solo por el buen manejo de nuestra economía, también ha influido la baja de la inflación en los Estados Unidos que conlleva a una rebaja en las tasas de interés. El caso es que el dólar rompe hoy la barrera de los 4.000 y nuestra moneda es la más revaluada del planeta. La oposición debe estar bastante amargada porque le juraron a sus electores que con Petro nuestra economía iba a colapsar y la convertiríamos en otra Venezuela. Se quedaron esperando. La reactivación del agro y del turismo le darán más solidez a nuestra economía. A todo esto se suma el manejo responsable de la regla fiscal y la disminución del déficit que nos dejó el anterior gobierno en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Se está pagando con dolorosas alzas en el precio de la gasolina para ponerla cercana a precios internacionales. Por ejemplo, mientras en el mundo pospandemia se acercó a los $5, en Colombia estaba a menos de $2.
hoy comparativamente sigue barata, pero de no haberla subido, ese déficit se estaría pagando con el presupuesto de la salud y de la educación, subsidiando a los propietarios de autos para no generar inflación del gobierno. El gobierno ha tenido cuidado de no incrementar el precio de la CPM, que sigue congelado. El transporte de alimentos en un 97% se mueve con diésel. Fin de esta tweet columna. Y así están los precios de la gasolina en América. Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Paraguay, Estados Unidos, Brasil, Perú, México, Chile y Uruguay. Uy, uruguayos, cara la gasolina en Uruguay. Bueno, ya vamos llegando al final del Noti Petrovsky, que como vieron, esto ha estado cargadosky. Una reflexión que trae a colación Beto Coral y lo traigo aquí al Noti Petrovsky, porque también en el video anterior hablamos de Laura Sarabia. Laura sí se había presentado y había declarado al Consejo de Estado, era la que tenía la declaración. Pues Beto Coral nos hace una reflexión y dice: es un absurdo y una paradoja que Laura Sarabia haya comparecido ante el magistrado del CNE del uribismo. ¿Cómo así que Álvaro Hernán Prada, acusado por manipulación de testigos? Ese nombre sonó en el caso Uribe. ¿Cómo así que este es el que está llevando ese caso? ¡Qué peligro! O sea, ahí no hay ninguna responsabilidad y no hay ninguna garantía de que esto vaya por buen camino. Fraude procesal y quien está llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia. Definitivamente en Colombia, sí, es que no pasa nada. Y llegamos ahora sí al final de Noti Petrovsky, y lo prometido es deuda. Hablé en la editorial de una historia que nos tenía ayer en vilo en Twitter, porque estábamos siguiendo todo lo que estaba pasando con el equipo de DPS de Cielo Rusinque, en el departamento del Chocó, que vivieron en sus carnes propias lo que es la atención allá, en los territorios, no en Bogotá ni en las capitales, sino allá, donde no hay médicos, donde no hay nada. Pues ellos tuvieron que vivirlo en carnes propias, y Cielo publicó unos videos, hace un hilo, y pues con esto cerramos el Noti Petrovsky. Vamos a ver el video. Pasado 6 horas del accidente, aquí en el Chocó, la directora regional junto a su equipo se trasladó desde Ismina a Quibdó. Estuvimos en el hospital, en urgencias no han podido darle atención médica ni siquiera al fotógrafo, que es quien más se encuentra afectado, al parecer con graves fracturas. La directora necesita exámenes urgentes, tiene un traumatismo craneal y debido al golpe que recibió en el accidente donde perdió conocimiento, lo ideal era que ya le hubieran hecho los exámenes requeridos. Llegamos a la clínica Vida de Quibdó y nos exigieron 400.000 pesos para recibirla, porque no, a pesar de tener EPS, y sin embargo este es el momento que está en una silla y evidentemente acá no se van a hacer los exámenes que ella requiere. Dejo esto solamente como testimonio del perfecto modelo de salud que tenemos y que tanto estamos defendiendo en Colombia. Lo siento. Sí, para la hospitalización. Pero eso no es un documento que está en el RUNT y se puede consultar en línea. Necesito eso. Mira, la chica me llegó una accidentada ahora y me tienen que traer este papel, porque esto es lo que me piden a mí acá. Esto es lo de RUNT y esto no me certifica a mí nada. ¿Y si no se tiene, entonces un depósito de cuánto? 2.500.000. ¿Y se devuelve después? Si me traen los papeles, yo les devuelvo. Pero si no me traen los papeles, yo no devuelvo plata, que a mí me toca entregar a las 7 de la mañana. O sea, para poderla recibir son 2.500.000 ahora. Sí, porque el médico la está hospitalizando. Adicionales los 400 que ya se le dieron. Sí. Es indignante ver esas imágenes, pero a la hora de la verdad también, en medio de toda esa tragedia que vivieron, ese video es valiosísimo. Ellos en carne propia tuvieron que vivir lo que sucede allá en los territorios. En Bogotá es muy diferente, de pronto en Bogotá, en las capitales es diferente, de pronto muchas veces también sabemos que también la atención es realmente precaria, que lo primero que tienes que encontrarte es con el celador y tener un problema con el celador para poder acceder. Así es en muchísimas ocasiones. Pero ellos de pronto tengan la capacidad de sacar los 2.500.000 y los 400, que fueron 2.900.000 que tuvieron que sacar en el momento. La gente que no tiene esa plata, ¿qué? La gente que no tiene ese dinero, así lo devuelvan. Toca primero darlo, porque si no, yo no devuelvo plata. Si aquí no me traen los papeles, yo no devuelvo plata.
Y entonces el que no tiene plata, ¿qué? Ahí que se muera, ¿sí o no? Tirado ahí. Y así ha sido de toda la vida. Y todavía dependen del sistema de salud. Todavía salen a marchar a hablar de los cambios que se quieren hacer. Qué miserables. Pero bueno, hasta aquí este video. Mañana Colombia en masa a salir a apoyar el cambio, a apoyar el gobierno, apoyar a nuestro país, porque aquí nos recordémoslo, no es una persona, no es Petro, no es Francia, es Colombia. Y ahí sí, como dijo el Pacho ese, es el futuro de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos. El futuro está en nuestras manos y de nosotros depende que esa gente nunca vuelva al poder. Nos vemos en un próximo video. Sea Noti Petrovsky, sea Usted Sabía Qué, aquí en Colombia con C de cambio, porque estaremos convencidos siempre que otra Colombia es posible. Y para allá vamos. Junto a la estatua de Simón Bolívar y a punto de celebrar el 20 de julio. Fue muy respetado en Europa, fue un hombre de vanguardia. Los pueblos jóvenes latinoamericanos se juntaron con las vanguardias políticas europeas en una especie de revolución mundial junto a los norteamericanos para consagrar la palabra democracia y república, que tenía que ver con que los pueblos eran soberanos. Esto nos sirve para hablar que vimos recuperar, por ejemplo, territorio perdido que estaba cuestionado, el mar territorial de Colombia, las islas de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Desde hacía siglos veníamos perdiendo territorio. El triunfo que hemos obtenido en San Andrés de recuperar nuestro mar territorial puesto en cuestión y la soberanía sobre San Andrés tiene que ver por personas raizales de San Andrés, por la importancia que hemos adquirido en el mundo y que se nos ha reconocido. Tiene que ver con una esencia, nosotros somos Caribe. El 20 de julio, día de la soberanía nacional, con el pueblo de San Andrés, con el pueblo colombiano en el extranjero y con el pueblo en Colombia, vamos a luchar por el cambio, por la democracia y por la libertad.